Con respecto a la primera, Ah, perdón, perdón. Bueno, este tercer capítulo, como habíamos dicho los otros días, sigue hablando o está hablando del, del paso uno, de la impotencia ante el alcohol y que nuestras vidas, decían los 100 primeros alcohólicos recuperados, había vuelto ingobernable. Entonces, seguimos teniendo presente esa impotencia y esa ingobernabilidad. Seguimos leyendo el tercer capítulo del libro. Así que adelante, querida. vamos entonces. Vamos. Con respecto a la primera copa, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el del individuo, pongamos por caso, que tiene la manía de cruzar a media calle. Siente cierto placer en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Durante unos años se divierte así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí, tú lo calificarías como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Más tarde, la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces seguidas. Ya que voy a bajar la página. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo volvería a hacer. Al poco tiempo, sin embargo, reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo. Después de una semana de salir del hospital, le atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzar a media calle de una vez por todas, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta, acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle del todo. Por fin ya no puede trabajar, su esposa se divorcia de él y queda en ridículo ante todos. Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle. Se encierra en el centro de tratamiento con la esperanza de enmendarse, pero el día que sale se cruza enfrente de un carro de bomberos que le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero ¿es así? Nosotros, que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por alcoholismo, la ilustración encajaría perfectamente, pero me cuesta bajar la hoja, perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligentes que hayamos demostrado ser en otros aspectos, en lo que concierne al alcohol hemos sido extrañamente dementes. Estas son palabras duras, pero ¿no son ciertas? ¿Quién Algunos de quiere, ustedes, perdón, si quiere seguir leyendo otro? Vivian. No, no, y tengo hasta el capítulo 4 del libro, porque voy fotocopiando de a poco, pero Yo no pillé. Me puedo equivoqué. compartir pantalla. Y Ah, yo bueno. listo y lo ves de ahí. Sí, porque fotocopié hasta el 4 y bueno, me falta, yo no me di cuenta que ya habían avanzado. Pero vamos en el capítulo 3, Vivian, nosotros. Ah, no, yo tengo el 4, nosotros los agnósticos, pero no tengo el 3. Ah, bueno. Y bueno, de a poco lo voy juntando. Bueno, leo de acá, entonces. Eh, Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero es así. Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por alcoholismo, la ilustración encajaría perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligentes que hayamos demostrado ser en otros aspectos, en lo que concierne al alcohol, hemos sido extrañamente dementes. Ya lo leyó Élida. Estas son palabras duras, pero no son ciertas. Algunos de ustedes estarán pensando, si lo que dices es cierto,
sí, lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de estos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron. Ni parece que llegaremos, porque nosotros nos comprendemos tan bien después de lo que nos dijeron que tales cosas no podrán volver a suceder. Leí un poco mal, pero dice... Léelo otra vez. sí, Algunos de ustedes, algunos de ustedes estarán pensando, sí, lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de estos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron, ni parece que llegaremos, porque nosotros nos comprendemos tan bien después de los que nos dijeron que tales cosas no podrán volver a suceder. No hemos perdido todo en la vida por la bebida, y desde luego no tenemos la intención de que así suceda. Gracias por la información. Eso puede ser verdad para ciertas personas no alcohólicas, que si bien bebían irresponsablemente y en exceso, pueden parar o moderarse porque su cerebro y su cuerpo no se han dañado como pasó con los nuestros. Pero el que es efectiva y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Este es un punto que queremos enfatizar y reenfatizar para que les entre bien en la cabeza a nuestros lectores alcohólicos, así como se nos ha sido revelado a nosotros a través de la amarga experiencia. Pasemos a otro ejemplo. perdón, Vivian, acá hay un punto muy importante que lo recalca a lo largo, como dice acá, de todo el libro. ¿Sí? Una cosa son los bebedores, los bebedores crónicos. Sí, que no se controlan, pero que Ujú. pueden beber sin control, pero no son potencialmente alcohólicos. Bueno, sí son, pero no como un alcohólico, digamos, donde ya el alcohol directamente dañó, Por eso. digamos, física. Sí, sí. Eso te O interrumpí, sea, pero bueno. esa es la gran diferenciación entre un bebedor crónico, ¿sí? Un adicto, y uno que puede parar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Admitir que yo no puedo parar eso, ahí ese es el tema, si realmente es así. ¿Sí? Entonces esto lo va a decir una y mil veces a lo largo del libro. ¿Sí? Hay que tenerlo muy en claro. Claro, sí. Bueno, pasemos a otro ejemplo, dice. Porque el que no admite que es un bebedor crónico, siempre va a vender el discurso que él puede controlar la bebida, él puede controlarse, él puede dejar de beber, él no va a perder todo en su vida por el alcohol porque cuando quiere dejar va a dejar. Ese es el autoengaño en el que él mismo ingresa. Sí, Y hasta sí, que no sí. admita que es un bebedor en problemas, Claro. no va a escuchar otra cosa. Claro, porque ahí está implicado siempre afecta lo físico, pero está implicado la parte, la no tolerancia en el cuerpo, o sea, el físico. No es solo un problema mental. Digo, no Bueno, sé, ¿alguien más? Sí, ¿alguien más quiere leer? pasemos Sí, a otro ejemplo. yo dije que podía, Rubén. Adelante, Dale, dale, Juli. Juque. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas, tiene un magnífico hogar, está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores de edad universitaria. Tienen una personalidad muy atractiva que hace amistad con todos.
Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariciones, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo esto, Fred es un alcohólico. Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios. Era su primera experiencia de esa clase y estaba muy avergonzado de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a calmar los nervios. El médico le indicó con firmeza que podía estar peor de lo que creía. Durante unos días se sintió deprimido por su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente. Nunca pensó que tal vez no lo pudiera hacer, a pesar de su carácter y de su posición. No creería, no, no creía ser un alcohólico y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía algunos de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba convencido de que esta humillante experiencia, unida a los conocimientos que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de la vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. ¿Puede seguir alguien más? Voy. No volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijo que había regresado al hospital. Esta vez estaba muy tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso de vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía ninguna excusa para beber, que demostraba un juicio y una determinación extraordinarios en todos sus otros asuntos. Pero a pesar de todo esto, era impotente ante su problema. Perdón, Fer. Sí, Acá en la última página, en lo que leyó Huki, tengo algunas cositas marcadas y dice, por ejemplo, en relación a esto que hablaba Biblia, dice, lejos de admitir Fred que era alcohólico, dice. Después más adelante dice, no creía ser un alcohólico y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. Otra, distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Otra, el conocimiento en sí mismo lo arreglaría todo. Ese es un pensamiento típico de un alcohólico, de un adicto, que no admite que tiene un problema. Y al final dice, era impotente ante su problema. Hasta no llegar a ese punto, no se produce el quiebre, la rendición para comenzar verdaderamente a trabajar en este caso el programa. Sí, Fer, perdón. no, está buenísimo. Gracias porque por ahí, por recalcar esas cosas me parecen súper importantes que por ahí pasan desapercibidas, pero son tan buenísimas. Sigo. Dejemos que sea él quien te lo cuente. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron acerca del alcoholismo y francamente no creí posible que yo volviera a beber. Aprecié mucho sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera copa, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había sabido. Razoné
que mi caso no estaba tan avanzado como los de la mayoría de ustedes, que había tenido un éxito excepcional en vencer mis otros problemas personales y que, por consiguiente, también tendría un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo, que solo era cuestión de ejercer mi fuerza de voluntad y de mantenerme alerta. En este estado de ánimo volví a mi vida normal y todo fue bien por algún tiempo. No tenía dificultad en rehusar de las copas que me brindaban y empecé a pensar si yo no había estado complicando un asunto tan sencillo. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento del gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones ap- apremiantes. Mi negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Me fui al hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor, me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo. Cuando regresé al hotel, se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nu- nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de a dónde fui o de a dónde oí o dije, o lo que oí o dije. Por fin, me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. No solamente había estado desprevenido, sino que opuesto, no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Había empezado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran simples refrescos. Recordé entonces lo que me había dicho, lo que me habían dicho mis amigos alcohólicos. Me habían vaticinado que si tenía mentalidad de alcohólico, el momento y el lugar se presentarían. Volvería a beber. Habían dicho que a pesar de que opusiera resistencia, ésta se derrumbaría por fin ante cualquier pretexto trivial para beber una copa. Pues bien, eso fue precisamente lo que pasó y algo más, porque lo había aprendido porque lo había aprendido Porque acerca de... lo que había aprendido. Ah, porque lo que había aprendido acerca del alcoholismo no me vino a la mente para nada. Desde ese momento supe que tenía una mentalidad de alcohólico.
Me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de uno mismo no podrían remediar esas extrañas lagunas mentales. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. Mercedes, ¿quieres seguir? Sí, claro. Dos miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a visitarme. Sonrieron al verme, lo cual no me agradó mucho. Me preguntaron si esta vez ya creía que era un alcohólico y que estaba derrotado. Tuve que aceptar ambas cosas. Me dieron un montón de pruebas al efecto de que una mentalidad de alcohólico como la que yo había manifestado en Washington era una condición desesperada. Citaron docenas de casos basados en su propia experiencia. Este procedimiento apagó la última llama de la convicción de que yo mismo podía realizar la tarea. Entonces delinearon la solución espiritual y el programa de acción que 100 de ellos habían seguido con éxito, a pesar de que solamente había sido miembro nominal de una iglesia. Sus propuestas no me eran difíciles de aceptar intelectualmente, pero el programa de acción, aunque enteramente sensato, era bastante drástico. Quería decir que tendría que arrojar por la ventana varios conceptos que había tenido toda mi vida. Eso no era fácil, pero en el momento en que me decidí a ponerme en práctica el procedimiento, tuve la curiosa sensación de que mi condición alcohólica se aliviaba, como resultó en efecto. Ahí ya habla el programa. Más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas. Desde entonces, he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero una vida más provechosa que la que llevé antes. Mi antigua manera de vivir no tenía nada de malo, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores que tengo ahora. No regresaría a ella, ni aunque pudiera hacerlo. La historia de Fred es elocuente por sí misma. Quisiéramos que le llegara a los más hondos miles como él. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento. La mayoría de los alcohólicos tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de empezar a reconocer realmente sus problemas. Muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos, médicos de un hospital de renombre mundial, recientemente nos hizo la declaración siguiente. Lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del alcohólico es, en mi opinión, correcto. En lo que respecta a dos de ustedes, cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda que eran 100% irremediables, salvo por intervención divina. Si se hubieran presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Aunque no soy una persona religiosa, siento respeto profundo por el enfoque espiritual en casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos, prácticamente no hay otra solución. Una vez más, insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Y ahora empezamos el capítulo 4. Bueno,
Antes de empezar el 4, si alguien quiere, no sé, comentario, pregunta, alguna reflexión, lo que más le haya llamado la atención de este capítulo, lo que leímos el, el lunes pasado, lo que leímos hoy, eh, sería muy interesante escuchar. A mí hay perdón, Rubén, hay un párrafo cuando leía Fer que realmente yo me puse como sintiendo ese espacio que hay entre esa copa y estar en un hospital. Es como que se pierde el tiempo. Y yo lo sentía ahí con eso con mi padre, como de un momento podía estar haciendo un asado y al rato tirándonos el asado en la mesa y tirando el vaso en la mesa, porque y yo digo, qué impresionante que es un segundo, cómo se convierte en otra persona. Entonces ese texto que leyó Fer en su momento la verdad que me remontó mucho a esos momentos donde ver una persona que se convierte totalmente en otra. Y creo que les pasa a todos, ¿no? Eso, quería nomás decir. Yo una pregunta quiero hacer o un comentario. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Elida. Eh, me- 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 Cuando leo esto, no me deja de sorprender qué es lo que tienen o no tienen esas personas que se califican como alcohólicos y que no tienen ningún control sobre la bebida, aunque crean que lo tienen, aunque crean que con el conocimiento del que es un alcohólico y todo eso lo van a resolver. ¿Qué es? ¿No? ¿Es un gen que falta? ¿Es un gen que sobra? Eh, no logro entender qué es. No, tampoco lo dice hasta ahora. No sé si en algún momento el libro lo va a explicar. ¿Qué es lo que hace que una persona sea alcohólico más allá de que lo sepa, que lo acepte? ¿Qué es? Perdón, yo no sé si será la verdad o no, pero yo viendo el caso de mi padre y de muchas otras personas, creo que el pasado, hay algo en su pasado que los lleva a eso. Entiendo lo que estamos hablando y lo que dice el libro de las alergias, pero yo mirando la vida de mi padre y de otras personas que han padecido, hay algo que en su pasado lo lleva a una angustia, a una tristeza que parece brindar hoy por una alegría, pero termina siendo eh, ese recuerdo que los trae a este presente y los destroza. Yo he analizado un montón esa situación porque yo digo, y conociendo la historia de mi padre, ¿no? Lo puedo decir. Y sí, puedo creer que realmente hay una alergia, como lo ve, y algo, digamos, orgánico, físico, lo que sea, pero yo específicamente creo que tiene que ver con algo de eso. En la historia creo que también, no me acuerdo en la película si el protagonista o el escritor del libro también habla de, no sé si es su pasado, pero algo también hay ahí. Bueno, eso puedo decir, no sé si me Perdón, ayuda a Merced, alguien. si uno da vuelta a tu argumento, podríamos pensar que todas las personas que tienen una infancia traumática pueden terminar siendo alcohólicos, y eso no sucede. Entonces, no sé si es un Sí, por condicionante. eso no sé. Ujú. Yo podría decir que el pasado es la razón, porque entonces todas las personas, o la gran mayoría, o el 90% de las personas que tienen un pasado traumático serían alcohólicos, y no creo que eso pase. Tal vez tengan otros problemas o ninguno, no sé. Por No, eso pero pregunto, perdón, tampoco tengo Una, respuesta. Porque no puedo, tengo respuesta, obviamente. ¿Mm? una sola pero cosita quiero decir a todo este planteamiento que está bárbaro, porque cada uno puede mirarlo desde su lugar. Ujú. Como vos decías, entonces todo lo que tuvimos una infancia traumática vamos a ser alcohólicos. No sí, pero precisamente alcohólicos, pero todos somos adictos. eso, Somos Eso eso, tiene que ver con adictos, nuestra infancia traumática, somos finalmente. adictos a nuestra manera de pensar. Y sí, todos somos acá y- estudiantes de un curso de eso es milagros lo que yo quería decir eso, que el pasado tiene, en toda adicción tiene que ver. Hay un dolor
que no necesariamente tenés que llenar con el alcohol, pero lo podés, pero sí tiene que ver con las adicciones. A mí me parece, me da esa sensación, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención del relato fue esto de la pérdida es como una pérdida de conciencia, ¿no? Que quedás en blanco y no podés prever ni las consecuencias que te va a traer, por más que uno reconozca que tiene una adicción y que tiene un problema grave, o sea, grave, un problema serio, queda en blanco, es como que quedas, hay un momento en que no se puede, se borra todo y se cae, en el caso del alcohólico, bueno, la primera copa, y en el caso de otras variantes debe ser de adicciones que tienen sus variantes, ¿no? Me- pero es así, eso es lo que me impactó a mí del relato, ¿no? Como que quedó en un momento quedó en blanco, como que no pudo ni prever ni la más mínima consecuencia, ni a pesar de saber, porque uno sabe, o sea, sabe lo que le, lo que le puede pasar y que no tiene que, se sabe todo, pero no se puede, no se puede controlar eso. Si ustedes me permiten, yo creo que a la pregunta concretamente de Elia, de momento no hay una respuesta, porque en el caso de saberse con claridad, ya la medicina o la ciencia habría encontrado un remedio para la condición del alcohólico. Por ejemplo, voy a citar mi caso de la diabetes. Está muy bien establecido que el diabético tipo 2, las células no se abren, están cerradas, no absorben el azúcar y por lo tanto el azúcar queda en el torrente sanguíneo. A su vez, el páncreas no funciona del todo bien y entonces por eso tenés que recurrir a la insulina. La persona que no tiene diabetes no tiene este problema. Ahí vos tenés un ejemplo concreto bueno, más o menos, dibujado a mi modo, de cómo se pueden establecer ambos casos. En el caso de los alcohólicos, no. Por ejemplo, bueno, no en mi experiencia, hablaré por mí. Eh, a mí me ha pasado alguna vez de que vos tomás mucho un día, que es el caso primero que citan, y vos tomás al otro día un par de vasos de agua, te tenés que volver, tenés que viajar y ya no tomás. Pero la gran parte de las veces empieza por dos razones, que creo que finalmente están unidas. Vos sentís con un acontecimiento que rememora un dolor tuyo y la impotencia hacia su resolución, y entonces acudís rápidamente al alcohol, porque eso lo alivia, lo duerme. Y entonces ahí ya no podés parar de beber, porque simplemente estás buscando un trago detrás del otro. El otro caso es en tren de la diversión, pero creo que está disfrazado el síntoma ahí. Vos decís, bueno, voy a tomar una cervecita, una cerveza, un porrón chiquito, una botellita de medio, total, hace calor, es verano, probaste ese trago y no podés parar de tomar. Puede ser una semana, puede ser 10 días, pueden ser 20, puede ser un mes, no te detenés. No hay forma de detenerse. Eso es lo que te puedo aportar. Por eso también el planteo empezamos leyendo ante el planteo de mente, que significa tomar la primera copa para quien no se puede controlar. Quienes tenemos alcoholismo sabemos que no podemos parar. Nos autoengañamos, nos decimos, sí, seguro, voy a tomar un traguito, como te digo, voy a festejar esta noche, voy a tomar un vasito. Y pasaron 10 días y te ves tomando. Esto
A esto se suma un proceso de deterioro, hay tiempos, hay etapas. Los primeros 10 días, la primera semana, los primeros 10 días, hay un resultado, digamos, efectivo de levantar el ánimo, ponerse jocoso, disfrutar el viaje. Después ya pasaba a una etapa donde te dedicas únicamente a sostener el alcohol y tu vida se empieza a hacer pedazos. Te debilitas mentalmente y únicamente pensás en que el estado ese se sostenga. Por eso también es bastante complicado y difícil el proceso de abstinencia y dejar de beber. Pero obviamente la cantidad de alcohólicos recuperados, no curados, recuperados, da cuenta de que sí, si hay determinación, se puede. Eso depende de cuánta inteligencia tenés vos para darte cuenta de lo que te va a pasar. Te ha pasado muchas veces en tu vida. Y en teoría no tendrías excusa para hacerlo de nuevo. Es el ejemplo del hombre que termina atropellado por el tranvía. Bueno, eso, mi santa. Yo quería comentar respecto a, científicamente, yo sí he tratado de indagar un poquito más con respecto a por qué se suscita el tema. Y efectivamente hay unos neurotransmisores que no funcionan como deben de funcionar. Biológicamente sí hay esa condición. Y parece que desde que se nace, algunos cromosomas no se desarrollan de forma plena. Esa es lo que dice, digamos, la ciencia. Y a esto ya en conjunto, los que saben, las personas de ciencia, dicen que lo que nos apura es el sistema de recompensa inmediato. Entonces, lo que aparentemente es la primera copa es un sistema de recompensa, ¿verdad? Falso, pero que, digamos, sustituye una solución verdadera en cuanto al tema de estar incompletos, ¿no? Como de que algo falta. Entonces, científicamente sí está esa investigación es verídica, es verdadera, pero aún así, como decía Hukit, y yo también lo mencionaba la vez pasada, no con que se sepa cuál es digamos, dónde radica la enfermedad, está la cura. Y entonces, precisamente con lo que mencionan estas experiencias que se leyeron, que no hay una defensa mental ante la primera copa y que la defensa mental contra la primera copa va a ser esta parte espiritual. Y entonces, digamos, eso es lo que ha funcionado, ¿no? O sea, no es la solución que radica el problema, pero sí es, digamos, una defensa contra la primera copa. Y yo creo que ya conforme vayamos avanzando ahorita, lo que se vaya a leer, si se lee, a lo mejor se comprende más en profundidad por qué es tan importante la parte espiritual que hemos mencionado y que no es religiosa. No sé si con esto también abono un poquito a lo que preguntó Elida. O sea, lo que decís, Jorge, me lleva a pensar, permiso, ¿no? Me lleva a pensar que eh, esa sensación de incompletud que experimentamos todos acá en el mundo, de alguna manera, a nivel físico hay un reflejo que hay algún sistema dentro de tu fisiología o de tu parte genética que ya viene con una predisposición al alcoholismo de nacimiento, aparentemente, por lo que estás diciendo, y en otro será otra adicción, otro será otra cosa, pero solo es un reflejo de una sensación de incompletud espiritual que solo se puede llenar con, es como dice la lección, un solo problema, una sola solución. Me siento incompleto porque me falta Dios y solo Dios puede llenar ese estado de incompletud. Y para de contar, ¿no? El Claro, tema es porque que acá, estemos dispuestos a renunciar a que nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta, como lo mismo que nos dice Jesús, y que nos rindamos. Y parece que los alcohólicos para rendirse, por lo que estoy leyendo, tienen que llegar a un estado calamitoso. Bueno, yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que uno mientras parece que puede solo, sigue adelante, y le da y le da y le da hasta que tenés que rendirte.
¿no? En alguna, no sé, alguna situación en la vida, porque muchos relatan que se han rendido después de situaciones muy traumáticas, pérdidas de seres queridos, enfermedades terminales. Es decir, parece que la mente humana se rinde solamente frente, cuando el ego ya dice, no, no puedo más, no sé. Así que no es sencilla el tema de la rendición, y en un alcohólico pasa lo mismo. Para rendirse tiene que llegar casi al borde de la muerte. Sí, porque mira acá que dice que precisamente el conocimiento de sí mismo, o sea, puede ser exitoso en los negocios, en la familia, en todos los departamentos de la vida, y eso es lo que hace que venga el autoengaño. Esa creencia en sí mismo de que yo puedo solucionarlo todo, es el Sí, mismo autoengaño y es una manera muy egoica de no sí, aceptar, es una resistencia muy fuerte. Entonces, sí. esa es la parte, precisamente. Y ya en el quinto capítulo vamos a ver en profundidad cómo es el alcohólico tan egocéntrico. Dice que es demasiado egocéntrico. Piensa nada más en él. Ok, gracias. Y sí, eso es lo que pasa en las adicciones, ¿no? El egocentrismo, y en eso se coincide, me parece. Y vos decías inteligencia, pero es la falta de amor por uno, ¿no? Por sentir a Dios adentro de uno, por esa falta, que lo ponemos afuera, seguramente. Creo que eso es una cosa que unifica la adicción. No sé. Eh, si nos ajustamos a lo que dice un curso de milagros, no debería ser fisiológico porque el cuerpo no puede sentir. El cuerpo no siente, el cuerpo no puede sentir dolor, el cuerpo no puede sentir placer, el cuerpo no siempre, no, en lo sensorial es la mente la que hace todo ese proceso, de considerar aquello que está ocurriendo como bueno o malo, como placentero o doloroso. En ese sentido, basándome en el curso, me parece que es mental, porque además el bebedor está hablando o está siendo calificado una entidad humana, un cuerpo físico, está identificado con un cuerpo y con determinado problema. Bueno, pienso eso. ¿Alguien más? No sé si este planteo que hizo Elide en este caso eh, quedó claro, quedaron claras las respuestas, ¿no? O lo que cada uno aportó, más que respuestas. Eh, y una de las cosas principales que yo creo que nos hizo ver este capítulo es la arrogancia. Este egocentrismo que hablaban ustedes se manifiesta a través de la arrogancia del alcohólico, del adicto, el, el yo puedo. Me parece que algo de lo último que se leyó, hablaba acá de me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de uno mismo no podrían remediar estas extrañas lagunas mentales. Reconocer eso para un arrogante, para alguien con mucha arrogancia es muy difícil. ¿Sí? Y hasta lo puede, eh, yo creo que hasta lo podemos aceptar intelectualmente. Pero cuando después decía acá decía que el programa de acción era lo que más costaba, llevarlo a la práctica. Y, y, y como estudiante del curso de milagros,
yo lo entiendo al curso, yo la verdad que sé lo que me dice Jesús, lo entiendo, practico las lecciones, soy bárbaro. Ujú. Pero salgo a la calle y me enojo con el primero que se me cruza. O lo puteo, tengo un juicio, etcétera, etcétera. Entonces, este programa, que es un programa espiritual aterrizado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir aterrizado? Que hay que ponerlo en acción acá en el mundo. ¿Sí? Que realmente hacer el curso de milagros es hacerlo en el mundo. ¿Y eso todos lo hacemos? Es una pregunta que yo me hago. ¿Todos lo hacemos? A veces sí, a veces no. Pero a veces, a mí ni me pasa eso, a veces sí, a veces no. A veces directamente no lo aplico en el mundo. Entonces, el plan de acción de este programa, que, bueno, no quiero espolear el programa, pero cuando empieza a hablar del cuarto paso, donde realmente es un análisis exhaustivo de la mente, ¿sí? Donde podemos ver todos nuestros resentimientos, que es la principal causa de nuestras adicciones, nos va a decir ahí. Bueno, yo creo que ahí empiezan a aparecer los por qué, como planteaba él. ¿Por qué? Bueno, y cada uno tiene su kit de, 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 eh, de objetos para ser adictos. A mí siempre me gusta llevar este primer paso a, a lo que dice el curso de milagros. Admitir que somos impotentes ante nuestra manera de pensar y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Y eso engloba, yo creo, a todas las adicciones. Después la tortuga se me dispara para el lado que a cada uno le corresponde. Pero eh, yo creo que por ahí tenemos que ver bien esto de lo conceptual y de cómo aplicar esto a nuestras vidas. Lo conceptual tiene que ver con lo que creo, y repito un poco lo que dije, con la fuerza de voluntad y con el conocimiento de uno mismo. Ah, sí, sí, entiendo todo. Ahora me entiendo por qué esto, por qué lo otro. Pero después, ¿sí? En el llano, en el mundo, en el programa de acción, es ahí donde necesito al otro, como sabemos, donde necesito un padrino, donde necesito un grupo, donde necesito seguir los pasos lo más, eh, lo más fielmente posible, etc. Entonces, qué bueno todos estos comentarios porque me ayudan a ver, eh, me encanta ver el vaso, la mitad del vaso lleno, me encanta y está bien como combustible para seguir, no digo que no, pero también yo creo que estos diálogos y ver lo que le pasa a mi hermano y lo que me muestra es para ver la mitad del vaso vacío, ¿sí? Porque estamos hablando de alcoholismo, pero yo sé que me entienden lo que estoy diciendo, entonces, eh, gracias, gracias por todo eso. Bueno, ¿alguna otra cosita? Y no, mira, miren, son las 8. Yo creo que podemos dejar para empezar el capítulo 4 de la semana que viene. De todas Bueno, maneras, si alguien más quiere hacer otra pregunta eh, o agregar algo a lo que hablamos. Igual me gustaría que pudiéramos leer, si le quieren lo leo yo, la primera frase del capítulo 4 que es fantástica realmente, como para corolario de lo que estuvimos Bueno, hablando hoy, ¿no? Yo lo tengo, Elida, así que si y querés léelo vos. te invito, Elida, también a que leas la última del 3. Bueno, Sí, así lo enganchamos. espera que la tengo acá en pantalla, espera un segundo. La última frase del 3. Una vez más insistimos ahí, una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros, ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Y ahora leo la primera frase del capítulo 4.
En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. ¿Más claro? Bueno, y entonces ahí dejamos el anzuelito encarnado para leer el capítulo 4 Bien. antes del lunes. Así después lo leemos, lo releemos y lo comentamos entre todos. Bueno, muchas muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, hermanos. Buen descanso en Dios. Gracias, Juki. Hasta el lunes. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Luego, gracias.